97 arranca Fox en Argentina y justo el año de tus dos últimos partidos. Tus dos últimos partidos como profesional, dos vueltas olímpicas. Me imagino que mejor imposible, ¿no? Sí, sí, la verdad que un poco, te diría, i- impensado que terminara así. Yo ya lo venía vislumbrando, porque digo, no fue algo que decidí de la noche a la mañana, irme del fútbol, de lo que es mi pasión, sino que lo venía pensando. Es más, cuando aquel partido con Vélez en cancha de Vélez, que ganamos 2-1, que yo hago los goles, erro el penal, que me pasa de todo en ese partido, yo ya había pensado en dejar ahí con ese campeonato. Pero bueno, después la insistencia del negro Estrada, que estábamos, compartíamos habitación en la concentración, de Burgo, el Gaby Amat, de algún otro, el Gaby no, el Gaby ya se había ido, de algún otro jugador de los que estábamos ahí siempre juntos, no, dale, que está la Supercopa, que nunca la ganó River, que esto y que el otro, bueno, y se dio la Supercopa, que en definitiva yo jugué muy poco esa Supercopa. Erraste un penal el Agarré un último penal el día de partido. la final, sí. este, que hizo los goles Sala, en realidad fue el 9 o el goleador Sala de esa copa, y llegué casi para los finales de esos partidos y llegué para los últimos dos, tres partidos del campeonato Pues te habías desgarrado, y ¿no? no mucho, sí, yo ya, sí, había tenido un desgarro en el isquiotibial y me tardaba en recuperar, ya empieza, hay una edad que empiezan los problemas a todo el mundo y bueno, yo no era la excepción. Hubiera podido haber jugado por lo menos una temporada más, pero yo ya sentía que ya estaba, ya me costaba mucho ir a concentrar, me costaba mucho recuperar y dije ya está, pero lo venía ya madurando, hice psicólogo también para poder ayudarme y ya había tomado la decisión mucho antes de que llegara. O sea, jugaste esos dos últimos partidos, que fueron dos vueltas olímpicas en 4 días, sabiendo que eran los últimos. Sí, sí, pasara lo que pasara, ¿eh? Yo había tomado la decisión, como te digo, en aquel campeonato previo que le ganamos a Vélez en cancha de Vélez y este, no tenía vuelta atrás. Jugué esos últimos meses del año, o esa segunda parte del año, un poco por seguir en el club, por ese desafío de la Supercopa, que al final estuvo bueno, porque un título más está bueno, pero no porque estaba convencido que eso me permitía tener más títulos o irme mejor del fútbol, no Igual te fue por eso. tomaste un par de meses, las vacaciones, y lo anunciaste en febrero. ¿Eso Sí, era por qué? ¿Por qué fue así? porque yo siempre tenía una sensación, cuando me iba de vacaciones, siempre quería volver a entrenar. Quería volver, necesitaba entrenar, correr, la pelota, que esto y que el otro. Y fue un poco como mi momento, ¿no? De decir, bueno, ahí a ver qué me pasa. Entonces me tomé un tiempo, le dije a los dirigentes, a mi familia por supuesto, me fui en un viaje lejos, largo, me fui Hawái. sí, por todos lados, pasé por Hawái y ya cuando llegué a Hawái ya sabía que no volvía. eh, pero bueno, siempre me di el margen de no comerme mis propias palabras, lo mismo que pasa a veces cuando lo del técnico, no técnico. Uno tiene una idea hoy y a veces la debe cambiar por diferentes circunstancias, entonces siempre me tomé el margen, pero en esas vacaciones me di cuenta que ya el fútbol había sido. ¿Nunca te arrepentiste de esa decisión que tomaste? No, que extraño, que a veces la paso mal en el sentido sí, que a veces. Pero me estuve bastante convencido, tengo una familia que me ayudó mucho y que me sigue ayudando. Me ayudó mucho, que siempre lo digo, y me parece bueno que muchos lo puedan hacer si tienen problemas, la ayuda de un profesional este, pero no, nunca me arrepentí, para nada, al contrario, siempre me sentí un ex. Y me acuerdo cuando Diego hizo su partido de despedida, que lo hizo después del mío, un diario me pidió que le hiciera una carta, que le dijera algo. Y le dije que cuando antes pudiera sentirse un ex, se iba a sentir muy bien. Y yo creo que yo eso lo sentí. Enseguida me sentí un ex y vivo como ex. ¿Y qué influencia real tuviste en el River 96-97?
Más allá de lo que uno veía en la cancha, de lo futbolístico. ¿Cuál era tu La influencia? influencia mayor que tuve creo que no conductor, a ver, ¿cuál es la palabra que podía ejemplificar? Como el hilo, no conductor, sino el hilo o la persona que un poco enhebra las relaciones en un vestuario, ¿Aglutinabas? que no son fáciles. Sí, porque ya tenía una experiencia suficiente, digo, ya venía con experiencia mismo en el club. Yo en River entre el 83 y el 86, parece que estuve una vida, estuve 3 años y poco, pasé un montón, pasé desde llegar y ser poco menos cuestionado por todo el mundo en medio de una huelga donde entrenábamos solo en el Parque Palermo, a ser campeón, goleador, ganar todo e irme como casi ídolo del club. Entonces, ya había vivido una experiencia importante en el club. Mi parte importante en la segunda etapa de River fue esa. Y fue amalgamar eso con los cuerpos técnicos, con los jugadores, los más jóvenes, los más grandes, los chicos que están ahí casi que pasan inadvertidos muchas veces, que son de las inferiores o de la tercera, que son una base importante también para sostener el ritmo de un equipo de primera, un montón de cosas que para mí eran fundamentales y se pudo hacer. A Ramón Díaz lo ayudaste mucho al principio porque se lo querían comer, ¿no? Varios de tus compañeros. No, sí, bueno, pero son relaciones de vestuario, digo, siempre lo dije y lo seguiré sosteniendo, Ramón es un gran técnico. El problema que tenía en esa época eran las relaciones, porque era joven, era su primera experiencia como técnico, me imagino que hoy eso ya lo debe haber superado. Entonces, desde mi punto de vista, el lugar que yo ocupaba en ese momento en River era eso, era tratar de vislumbrar que todos estuviéramos enfocados en ese fin que era ganar. Me acuerdo que en un momento tuve un gesto para mí fundamental, creo, para Ramón Díaz. Nosotros vamos a un partido en Mar del Plata cuando yo vuelvo del hombro, un clásico Mar del Plata que venía con problemas y Ramón, el equipo no andaba bien, ganaba, perdía, que esto y que el otro. Y hay una reunión de los dirigentes la noche previa, el cual dependía mucho de ese partido. Y yo le dije que subiera a levantar el premio con nosotros, con los jugadores. Y creo que ahí eso sirvió un poco para el grupo y para él y para el cuerpo técnico. Pero Ahí te ofrecieron dirigir a vos, ¿no? aparte, sí, ya ahí. Pero aparte de eso, ya, sí, me acuerdo, le dije a Alfredo, tan mal juego que quieren que dirija. Por ahí Pero, eran las dos cosas, la doble función, ¿o no? imposible. Imposible, fue una de las cosas que siempre ponen que yo habré hecho o que hice en River, que puse y saco jugador, aquella vieja historia del caso de Ortega con Racing. Era algo que para mí fue, y quien me conoce y sabe cómo soy en mi vida, sabe que es imposible que yo cambie un jugador. De hecho, muchas veces lo pude hacer por mi influencia en los equipos, tanto en Uruguay como en River, pero nunca lo hice porque no tengo cara para ir a mirar al tipo que saco, que pongo, digo, no. Pero no, es un mito que, por ejemplo, en la Posada de los Pájaros, primer año de Ramón Díaz, había la fila de los que lo querían boxear a Ramón era más o menos larga y había que... Pero era por las relaciones, digo, no es que no lo queríamos a Ramón Díaz porque, viste, el loco que hubiera sido peor, que encaraba mal los partidos, que hacía mal los cambios, que te trataba mal, sino que eran las relaciones. Él por ahí no era un tipo muy abierto, tenía estas relaciones diferentes, se encerraba mucho en él y recién, creo, creo yo que fue un poco una escafandra, como se dice, algo que él puso para separar. Él había jugado con muchos jugadores de ahí, no conmigo, porque estábamos yo en Europa y él acá cuando él jugaba, pero con la mayoría de los que estaban ahí había jugado, los veía en la tercera, digo, entonces a veces cuando uno pasa rápidamente de jugador a técnico debe de poner una línea imaginaria, que de hecho existe y hay quien la pone mucho más visible que otro. La charla técnica en la final contra el América de Cali, Copa Libertadores 96, No, ¿quién la dio? no, la dio Ramón Díaz. Preguntale a todos, la charla mía fue motivacional y cualquiera te lo puede decir. Es más, Crespo lo explica un día, por eso yo después cuando bajo
cuando lo cruzo en el túnel a Crespo, porque yo me había, él al final, porque todo el mundo lo llevaba en anda por los 2 goles, y yo porque me había perdido, me habían sacado la medalla y traté de conseguirla, nos quedamos al final. Crespo lo cuenta en muchas notas, que yo le doy un abrazo y le digo gracias, porque había hecho los 2 goles, me hice gracias a que le digo gracias o me hiciste ganar la copa. La realidad fue eso. Porque yo previamente le dije, fue eso, Ramón lo sabía de antes, creo que él íntimamente lo sabe, jamás hubiera hecho una charla de cómo jugar o cómo pararse, sin motivacional. Le dije, muchachos, es mi última posibilidad, ustedes que me quieren tanto, ayúdenme a ganar esta copa, ustedes son todos jóvenes, van a tener otra chance, yo no sé si la voy a tener, así que la quiero ganar, miren el estadio, bueno, toda la pelotudez, perdonando la expresión que uno puede inventar en ese momento para tratar de motivar al equipo. ¿Qué es la idolatría para vos? Para mí la idolatría realmente yo la sentí en River cuando sentí esto, que podía hablar en un vestuario y escuchaban, y las cosas funcionaban. Ahí me sentí realmente. Después obviamente cuando cantan el uruguayo, cuando quede la mano, pero yo me sentí realmente eso, me sentí fuerte en un club de fútbol como fue River, o me pasó en Uruguay en el final, cuando sentís que realmente un colega tuyo que está a la par, que es tan bueno o mejor que vos, te escucha. ¿Y con la gente en algún momento te costó llevar esa carga de la idolatría? ¿La sentiste como una molestia en algún momento? Porque alguna vez, o uno se puede preguntar si te llegaban las cosas, las expresiones, porque siempre diste la imagen de un tipo frío, poco demostratio. Y por adentro sentirá algo. Pero soy así, siempre fui así. Yo a mis hijos le habré dicho 10 veces, mi mujer mismo te lo podrá decir, te quiero, soy poco expresivo, soy así, soy muy introvertido y estoy mejorado con los años. Los 20 años no sabía lo que era. Iba a un lugar y estaba así, no hablaba en todo el día. Soy así. ¿Pero sentías por adentro? Sí, obvio, siempre siempre sentí el cariño del hincha, el apoyo incondicional en momentos cuando no deberían de haberlo hecho, como el penal con San Pablo Guerro a los 5 minutos de empezar el partido, cosas que fueron excesivas en cuanto a la idolatría cuando la gente te idolatra, pero estaré siempre agradecido. ¿Sí? ¿Encontraste tu lugar después de retirarte? Porque encontré con Donofrio y la gente que estaba en ese momento una estructura que a mí me permitía llevar adelante lo que yo quería, que era ocuparme de la parte del fútbol de River, cosa que no me permitía, y lo dije ya públicamente, y antes se lo dije al Pasarela. Por eso le dije que no a Pasarela, porque fue el primero que me vino a buscar, me parece. Las cosas hay que decirlas. ¿Por qué no? No entendí. ¿Por qué no? Porque creo que Pasarela es un tipo muy, muy fuerte en el fútbol, que fue un gran jugador, que fue un muy buen técnico, y que de presidente no está solo para ser el presidente en el club, o sea, la parte administrativa del club. Y también debe de generar opinión y muy fuerte, no digo con esto que arme el equipo, que se bien interprete lo que digo, sino que debe tener, y de hecho la debe tener, una opinión muy fuerte en la contratación de técnicos, de jugadores, de esto. Como que ibas a chocar. Y si vos vas director deportivo, en mi caso y lo que yo pienso de esta profesión, director deportivo, manager, es para tomar decisiones, si no, viste, para hacer un tema administrativo hay grandes administradores en River, de hecho hay 1000 personas que trabajan en el club, entonces yo iba para hacerme cargo de la parte futbolística y tomar decisiones. Yo tenía que encontrar eso. No quiero ser presidente, no quiero ser técnico porque no quiero usar mi idolatría, o no quiero ser técnico porque yo no estoy preparado para ser técnico, no quiero estar todo el día encerrado en un club como debe estar el pelado Almeida hoy. Entonces quería hacer algo más part-time, volcar mi experiencia, la que conocía, armar un centro de alto rendimiento, que creo que le hace falta a un club como River, algo que se involucre más socialmente, que pueda llevar a los chicos de la villa o en su parte también a poder jugar al club, o sea, era algo un poco, es mi idea, no quiere decir que la pudiera, era mi idea, que la pudiera llevar a cabo habría que ver, un montón de cosas. Entonces esta estructura de Donofrio que se iba a ocupar, esto era nuestro arreglo de la parte política, dirigencial y todo el gran lío que es conducir a River, y yo la parte deportiva.
La vida es así, ¿viste? Cuando pensás que no te va a pasar, es un grave error. River cometió el peor de los pecados que puede tener, o River, o todos en River cometimos el mayor de los pecados, porque todos, ¿viste? Hay quien tiene la culpa que tiene la culpa el otro. Creo que todos los que están involucrados o han estado involucrados en River tienen y tenemos la culpa. ¿Cuál es el pecado? El pecado más grande que tiene el ser humano, creerse omnipotente, inmortal, que nunca te va a pasar. Te diría que cuando fue a la promoción, ahora con el diario del lunes te voy a decir, boludo, ya sabías, pero yo ahí ya pensé que River nos iba a salvar. ¿Dónde estuviste el día del partido con Belgrano? Estaba en España. ¿En España? Sí, me agarró ahí, lamentablemente. Me agarró solo y mirándolo por computadora, cosa que fue un calvario, pues se me cortaba a veces, tenía esos 20 segundos que volviera a retomar la conexión. De hecho, el empate de Belgrano en cancha de River no lo vi. Que pusiste y decía 1-1. Exacto. Y nada, sufrí como sufrieron todos los hinchas de River, no me voy a hacer ni que más ni que menos, ni porque soy ídolo jugué, sufro más que los demás, porque no me la creo, sufrí a mi manera y listo, hice el duelo y ya fue, y me ayudó también estar lejos, ¿no? Estar en España, no atendía el teléfono y pero todos cometimos el error de pensar que no iba a pasar. Siento un placer y un orgullo total de lo que hice, lo volvería a hacer. Jugué con todas las posibilidades que tenía, a veces bien, a veces mal, a veces lesionado, a veces cansado, pero siempre jugué para Uruguay y me dio un placer, ¿vale? ¿Te sentís menos reconocido en Uruguay que en Argentina? No, para nada. Y menos... También muchos dicen te sentís menos querido, para nada. Es más, hace un rato estaba tomando un café acá, pasaron una familia uruguaya, sacaron todas fotos. Pero debe ser como todo, hay gente que no le gusta, o que le gusta más otro, o que... Tuve una época bastante complicada de Uruguay, donde yo fui la bandera un poco la reivindicación de, como dije hoy, del vestuario en River, de que todos es lo mismo, todos seamos iguales, defender los derechos de los jugadores. Y a veces me plantaba con algunos periodistas muy influyentes en el país, en la opinión pública, como de hecho lo es el periodismo, y eso me costó muchas veces incertidumbre, toda esta historia del repatriado. Gracias a Dios no se habla más del repatriado, pero todos los jugadores que juegan en la selección de Uruguay juegan afuera. Y sin embargo, y tienen mucha más plata que la que teníamos nosotros, y ganan mucho más dinero, y han logrado muchas más cosas que nosotros, y sin embargo van a la selección y juegan. Y ahora no se discute si juegan por plata o no juegan por plata. En mi época se discutía más eso, y yo iba un poco en contra de eso, y me costó mucho dolor de cabeza, pero no estoy arrepentido de nada. No me hablo directamente con algún periodista todavía hoy, desde hace 30 años, pero es un tema de principio, no quiere decir que tenga razón. Respeto eso, pues es un tema de principios, pero siempre traté de defender, porque imaginé siempre mi carrera así. Yo, si era el último personaje de un vestuario, me hubiera gustado que quien me representaba como imagen o idolatría me bancara en el premio, en la discusión, y yo cuando ocupé ese lugar, de hecho me pasó a mí cuando yo empecé la carrera, y cuando yo ocupé ese lugar traté de hacer eso, más allá de mi beneficio personal, porque yo ya jugaba en Europa. Yo peleé, por ejemplo, descaradamente en Uruguay contra el periodismo y los dirigentes por la presentación que era. Que el jugador cobrara $100 para poder jugar en la selección. $100. $100. Cada vez que jugaba, más allá de si ganaba o perdiera. Y parecía, o todo el mundo, o mucha parte de la prensa lo hizo tomar como que era una usura, que era utilizar la selección para jugar. Y realmente yo ya jugaba en Francia y ganaba muy buen dinero, y no era por mí, era por el jugador de Progreso, me acuerdo, no interesa nombrarlo ni nada, el jugador del equipo chico de Uruguay, que realmente ir a la selección tenía que significar algo más allá de vestir la celeste, y que lo ayudara en su día a día, y la única manera que te ayuda el día a día es
es La Plata, ¿viste? Y me enfrenté bastante con todo el mundo y bueno, al final se logró, después se sacó, después se volvió, bueno, después las generaciones siguieron su causa, pero no, me explayé demasiado, pero no, no me siento para nada ni menos querido, ni menospreciado, ni menos idolatrado. En Uruguay la paso bien, amo mi país, amo a la gente de mi país. De hecho, cuando voy la paso bomba. Elegí seguir viviendo acá por un tema de familia, por un tema de que ya estaba vinculado en otras cosas aquí en la Argentina, pero viviría en Uruguay con mucho placer. ¿Por qué revivió ahora? ¿En Sudáfrica, Copa América? ¿Pudieron enterrar la historia del maracanazo al fin? Puede ser porque tiene mejores jugadores, no me voy a poner colorado en decirlo. Yo creo que este Uruguay encontró una generación muy pareja, con jugadores muy buenos, excelentes jugadores, un técnico con una experiencia muy importante. Ya tenía mundial, ya tenía equipos importantes el maestro, un roce internacional muy importante. Y encontró un momento crucial camino en el mundial que le hizo un clic. Creo que tiene jugadores con una edad, van a tener mucha más experiencia. Es un grupo que está muy sólido en cuanto a grupo, está muy seguro. Han logrado una amalgama hasta, si se quiere, de vestuario y social, han hecho cosas sociales. Eso lo ha acercado mucho a la gente, hay un contacto entre la gente y este equipo que no había en otras épocas. Eso también crea un espíritu y un estado de ánimo fantástico, así que tiene todo. Pero sí se pudieron sacar ese estigma del maracanazo, por lo menos, ¿no? Como que Sí, sí, sin duda. Yo creo que el Maracaná debe ser como el 30, como las Olimpiadas cuando todavía no había mundiales, deben de ser una situación de orgullo para cada uno de los uruguayos y nada más que eso. no una carga. Los Como... únicos que ganaron fueron esos 11 o 15 que jugaron, porque de hecho en el 50 los dejaron a todos solos en Maracaná pensando que se iban a hacer comer 3 4 goles. Pero listo, después nadie más, ¿viste? El hincha es muy, somos campeones del mundo y cuando perdés pierden los jugadores. Son campeones del mundo ellos y para mí en el especial que yo tuve la suerte de jugar con esa camiseta era un orgullo. Saber que fue 2 veces campeona del mundo, 2 veces campeona olímpica. Pero después, para otra cosa, no sirve más que para eso, para estar orgulloso.